Mi hermana me añadió a su chat secreto por error. Descubrí que planeaban la Navidad sin mí, dándome una fecha falsa. Les seguí el juego, cambié las cerraduras y en Nochebuena, cuando no pudieron entrar, les escribí, y parece que se equivocaron de fecha. La llamada que lo inició todo llegó mientras estaba en mi escritorio revisando un cronograma de instalación para una exhibición de museo que abriría en enero. Casi la dejé ir al buzón de voz. El número pertenecía al abogado que había manejado partes de la planificación patrimonial de mi abuela Evelyn, y desde que la abuela había muerto en noviembre, cada llamada conectada con ella parecía conllevar alguna tarea práctica para la que no estaba lista. En cambio, el abogado me explicó en un lenguaje sencillo que el fideicomisario sucesor profesional había completado la distribución de un activo específico del fideicomiso de la abuela y había registrado la transferencia. El ático de Boston ahora me pertenecía a mí, Ashley Whitmore, mi nombre, no el de mi padre. Esa fue la parte que no podía encajar, ya que, desde que tengo memoria, todos habían asumido que el lugar eventualmente sería para Robert. Nadie lo había anunciado formalmente, la abuela y el abuelo George nunca habían tenido una reunión familiar sobre la herencia, al menos no una de la que yo supiera. Era simplemente una expectativa que se endureció por repetición hasta que dejó de sonar como una suposición. Robert era su único hijo, él había asumido la mayor parte de la planificación de las vacaciones después de que el abuelo George muriera. Cuando los parientes hablaban del futuro del ático, hablaban alrededor de Robert como si la propiedad ya lo estuviera esperando. Terminé la llamada con menos preguntas de las que probablemente debería haber hecho, no porque lo entendiera todo, sino porque entendí el único hecho que importaba esa mañana: el lugar que mi familia había tratado como perteneciente a todos, me había sido legado legal y específicamente a mí. Fuera de las ventanas de la oficina, Boston tenía la luz plateada y plana que adquiere antes de la nieve. En algún lugar del pasillo, alguien estaba probando una pista de audio para una exhibición, un bucle bajo de voces y música que se reiniciaba constantemente. El ruido ordinario hacía que la noticia se sintiera más extraña. Tenía 19 años cuando la abuela y el abuelo compraron el ático. No lo compraron como un trofeo privado, al abuelo le gustaba la vista, pero a la abuela le importaban más el comedor y el número de habitaciones. Quería un lugar donde la gente pudiera quedarse sin contar noches de hotel y donde una cena de vacaciones no requiriera mesas plegables empujadas a 3 habitaciones. Con los años, el ático absorbió a nuestra familia casi por accidente: mañanas de Navidad con niños en pijama, primos durmiendo en los sofás después de las fiestas de graduación, tías llegando de fuera del estado con maletas. Pasteles de cumpleaños enfriándose en la encimera de la cocina mientras la gente discutía sobre las velas. A medida que cada uno de nosotros se hizo adulto, obtuvimos llaves. Al principio, todos lo llamaban el lugar de la abuela y el abuelo, más tarde, se convirtió en el ático, finalmente, incluso eso sonaba demasiado formal. En algún momento, empezamos a llamarlo el lugar familiar, y la frase hizo algo que ninguno de nosotros notó: borró la diferencia entre ser bienvenido y tener derecho a entrar. Yo tenía mi propio condominio a las afueras del centro de Boston, más pequeño y tranquilo, lo suficientemente cerca del trabajo como para no necesitar el ático, excepto para reuniones familiares. David usaba su llave con más frecuencia porque vivía cerca, Jessica a veces se quedaba allí después de eventos nocturnos en el centro, Robert y Susan trataban el lugar casi como una extensión de su propia casa, especialmente después de que el abuelo muriera. Esa historia era exactamente la razón por la que mi primera reacción no fue quitar nada. Para el almuerzo, había decidido que se lo diría a todos en Nochebuena, siempre nos habíamos reunido en el ático, y quería que el anuncio ocurriera allí, cara a cara. Imaginé a Robert sorprendido, David probablemente haría preguntas prácticas, Jessica se preocuparía por si algo tenía que cambiar, Susan miraría la habitación como si las paredes mismas necesitaran tranquilidad. Planeé dársela: el ático podría seguir siendo el lugar familiar, la gente aún podría reunirse allí, los parientes aún podrían quedarse cuando vinieran a Boston. No tenía interés en convertir la casa de la abuela en un monumento privado para mí. Lo único que quería cambiar era algo que había deseado mucho antes de saber que heredaría algo: la gente necesitaba preguntar antes de tomar decisiones que pertenecían a otra persona. Ese pensamiento me devolvió la tensión que había estado tratando de no llevar a la Navidad. Los últimos años de la vida de la abuela habían cambiado la forma en que Robert y yo hablábamos. Después de que el abuelo muriera, Robert se volvió más protector con ella, luego más seguro. Se preocupaba por el tamaño del ático, por que ella estuviera sola, por lo que podría pasar si el ascensor fallaba o se caía o necesitaba ayuda.
Ninguno de esos miedos era imaginario, el problema era que Robert a menudo pasaba de preocuparse por lo que la abuela podría necesitar a decidir lo que ella debía hacer antes de que ella respondiera por sí misma. Yo seguía insistiendo en que le preguntáramos primero. Él empezó a escuchar la palabra elección como una crítica. Yo empecé a escuchar cada plan que él hacía como presión. David se vio atrapado en el medio práctico porque vivía más cerca. Jessica seguía tratando de suavizar las conversaciones después de que salían mal. Susan usualmente quería la solución que terminara la discusión más rápido. Cuando la abuela finalmente tomó sus propias decisiones sobre dónde quería vivir, ninguno de nosotros hablaba limpiamente de esos años. Sabía que David me guardaba resentimiento. Sabía que Robert creía que yo había hecho un periodo ya difícil aún más difícil. Sabía que Jessica se había cansado de ser el puente entre personas que se negaban a cruzar la distancia por sí mismas. Lo que no sabía era si alguno de nosotros aún quería repararlo. La muerte de la abuela hizo que esa pregunta se sintiera urgente. La Navidad sería la primera gran reunión familiar sin ella. Me dije que el anuncio del ático podría ser un comienzo en lugar de otra fractura. Por una vez, no esperaría a que todos infirieran lo que quería decir, diría claramente que nada tenía que perderse simplemente porque la propiedad había cambiado. Ese seguía siendo mi plan 3 días después, cuando mi teléfono vibró mientras cenaba en la encimera de mi cocina. Apareció una notificación de mensajería de Jessica. Me había añadido a un grupo llamado Plan Final Nochebuena. Miré el título por un segundo, ligeramente molesta porque alguien aparentemente había creado otro hilo familiar más. Lo abrí esperando una pregunta sobre comida o horarios. En la parte superior de la pantalla, debajo de los nombres de los miembros, vi 47 mensajes anteriores. Mi pulgar se detuvo. Esto no era un chat nuevo, me habían añadido a una conversación que había estado ocurriendo sin mí. Durante unos segundos, asumí que Jessica simplemente me había olvidado cuando lo creó, habría sido propio de ella notarlo tarde, añadirme en silencio y esperar que nadie convirtiera el descuido en un problema. Luego me desplacé hacia arriba. Los mensajes estaban fechados días antes de que me añadieran. Primero capté fragmentos, el nombre de David, Susan discutiendo sobre comida, Robert confirmando una hora. Seguí retrocediendo hasta que mi propio nombre apareció en un mensaje que nunca debí haber visto. Leí la línea una vez, luego otra. Robert había escrito, asegúrate de que ella no se entere. Durante varios segundos no hice nada, mi pulgar flotó sobre la pantalla mientras el refrigerador zumbaba detrás de mí y la comida en mi plato se enfriaba sin tocar. El mensaje estaba lo suficientemente arriba en el hilo como para que solo pudiera ver partes de la conversación a su alrededor, y una parte obstinada de mí todavía buscaba una explicación que hiciera la frase menos deliberada. Quizás hablaban de un regalo, quizás algo había sido planeado como una sorpresa, quizás mi nombre había aparecido por una razón que no tenía nada que ver con la opresión que se extendía por mi pecho. Me desplacé más atrás en lugar de adivinar. Los primeros mensajes eran tan ordinarios que casi me hicieron sentir estúpida por alarmarme. David había preguntado si debía comprar vino cerca de su casa o esperar hasta llegar al centro. Susan se había ofrecido a traer 2 guarniciones. Jessica había estado tratando de arreglar los dormitorios porque los hijos de David, de 17 años, querían la misma habitación de invitados que habían usado el año anterior. Alguien mencionó el postre. Robert recordó a todos que el edificio solía estar muy concurrido durante las llegadas de vacaciones y sugirió llegar temprano. Se parecía exactamente a todas las conversaciones de planificación navideña que mi familia había tenido, excepto que yo nunca había sido parte de ella. La fecha en la parte superior de los mensajes más antiguos me dijo que habían comenzado a organizarse días antes de que Jessica me añadiera. Nadie se había olvidado de incluirme en un hilo creado hace una hora, habían construido todo el plan sin mí, añadiendo detalles uno por uno hasta que mi ausencia se volvió tan normal como decidir quién traería el pastel. Luego llegué al intercambio que eliminó la última posible explicación inocente. Jessica había preguntado si yo sabía que todos se reunirían el 24 de diciembre. La respuesta de Robert fue la línea que ya me había detenido. Unos mensajes después, David respondió, simplemente dile la fecha equivocada, di el 25. Leí esas palabras más lentamente que las demás.
David no las había escrito con enojo después de una pelea, no había ninguna discusión encima de ellas, ningún estallido de ira, ninguna acusación de la noche anterior que alguien pudiera afirmar más tarde que se había escrito antes de que alguien se calmara. La sugerencia se situaba entre una pregunta sobre comestibles y una discusión sobre a qué hora llegarían los niños. Esa calma dolía más que los gritos. Hubo una breve pausa en el hilo después del mensaje de David. Jessica escribió que mentir sobre la fecha parecía innecesario. No insistió más. Robert respondió que quería una Navidad en la que nadie tuviera que reabrir todo lo relacionado con la abuela, una noche en la que la gente no tuviera que pasar la noche andando con pies de plomo. Susan no objetó, desvió la conversación hacia la cena, y Jessica finalmente hizo lo mismo. Así es como la decisión se hizo real, no porque todos la celebraran, sino porque suficientes personas siguieron planeando después de saber lo que significaba. Dejé el teléfono y presioné ambas palmas contra el borde de la encimera. La piedra se sentía fría bajo mi piel. Durante años me habían llamado difícil, cada vez que me negaba que una decisión familiar fuera unánime simplemente porque Robert la había dicho lo suficientemente fuerte. Había aprendido a reconocer la mirada cansada que Susan me daba cuando quería que dejara de insistir. Había visto a Jessica desviar las conversaciones de cualquier cosa incómoda. Había oído a David acusarme de preocuparme más por los principios que por las personas que tenían que vivir con ellos. Pero nunca me los había imaginado sentados juntos, incluso digitalmente, decidiendo que la paz requería engañarme. Cuando volví a coger el teléfono, me obligué a seguir leyendo. Fue entonces cuando la humillación cambió de forma. No solo estaban planeando una Navidad en otro lugar, la estaban planeando en el ático. David ya había reclamado una de las habitaciones de invitados para sus hijos. Susan quería saber si la gran fuente para asar de la abuela seguía en el armario inferior de la despensa. Jessica sugirió usar los platos azules y blancos porque la abuela siempre los sacaba en Navidad. Robert dijo que llegaría temprano y abriría antes de que llegaran los demás. Abrir. La frase me detuvo. Todas las personas de esa conversación todavía tenían una llave vieja. Hablaban de horas de llegada, habitaciones, comida, platos y acceso con la certeza relajada de las personas que no creían que nadie necesitara conceder permiso. Nadie había preguntado a quienquiera que ahora fuera el dueño del apartamento si el 24 funcionaba. Nadie sabía que esa persona era yo. Pero eso casi empeoraba la suposición. En lo que a ellos respectaba, la abuela se había ido, la propiedad aún no era preocupación de nadie más, y sus hábitos eran suficientes. Habían decidido que yo no debía ser parte de la Navidad. También habían decidido que la casa de mis abuelos aún debía ser. 3 días antes, yo había estado sentada en mi escritorio preguntándome cómo tranquilizarlos de que nada tenía que cambiar. Me había estado preparando para decirle a Robert que no perdería el lugar donde había pasado casi 20 años celebrando festividades. Había estado pensando en los hijos de David y la habitación de invitados que amaban, en Jessica quedándose en el centro después de los eventos, en los parientes que venían de fuera del estado. Me había preocupado que la propiedad en sí los asustara a todos, así que ya estaba planeando cómo mantenerla disponible para ellos. Ellos estaban planeando cómo usarla sin mí, mientras yo estaba planeando cómo mantenerla disponible para ellos. Mi teléfono ya estaba en mi mano cuando abrí el contacto de Robert. Pude ver la conversación antes de que ocurriera. Le diría que había visto el grupo. Él preguntaría por qué estaba leyendo mensajes que no estaban destinados a mí, aunque me habían añadido a ellos. Yo exigiría una explicación. Él diría que la familia necesitaba una Navidad pacífica después de la muerte de la abuela. David se enteraría de la llamada. Jessica entraría en pánico. En 1 hora, alguien sugeriría trasladar la cena a la casa de Robert y Susan. Entonces la historia cambiaría. Para Navidad, el problema ya no sería que me hubieran mentido deliberadamente, el problema sería que yo había descubierto el plan y había creado un drama. Había pasado demasiado tiempo de mi vida yendo directamente a esa transformación. Cerré el contacto de Robert sin llamarle. Luego hice capturas de pantalla. No las recopilé porque imaginar a un tribunal o una disputa legal, nada en ese chat era un delito. Las guardé porque sabía lo que les sucedía a los recuerdos familiares difíciles una vez que todos tenían tiempo de suavizarlos. Una mentira deliberada se convertía en un malentendido.
El silencio se convertía en incertidumbre. La crueldad se convertía en estrés. 6 meses después, alguien recordaría que nadie había querido excluirme, simplemente habían creído que estaba ocupada. Quería un registro que no dependiera de la memoria de nadie, incluida la mía. Después de eso, hice algo que se sintió casi antinaturalmente tranquilo. Volví al trabajo. Al día siguiente, no hice ningún anuncio ni hice preguntas. El chat familiar continuó, cada nueva notificación me decía que todavía creían que nada había cambiado. David confirmó a qué hora recogería el vino. Susan añadió otro plato. Robert recordó a todos que planeaba llegar primero. Mientras tanto, me puse en contacto con el administrador de la propiedad del ático. La conversación fue mucho menos dramática de lo que mi familia probablemente habría imaginado. Confirmé la transferencia de propiedad registrada que ya tenían en el archivo y pregunté qué se requería para finalizar los permisos de construcción existentes que se habían acumulado bajo la propiedad de la abuela. Los antiguos acuerdos de acceso eran conveniencias informales para los familiares, no arrendamientos o derechos de residencia. Pedí que se eliminaran esas autorizaciones. También organicé que un cerrajero ordinario cambiara la cerradura de la unidad. Nada sucedió al instante, había papeleo que confirmar, un horario que coordinar y varios días entre mi decisión y la finalización del trabajo. No necesitaba estar encima de nadie mientras sucedía. No necesitaba un discurso sobre los derechos de propiedad. Cuando todo estuvo arreglado, el proceso se sintió casi aburrido en comparación con la razón por la que lo estaba haciendo. Eso lo hizo más difícil de una manera inesperada. Esas viejas llaves nunca me habían asustado. Durante la mayor parte de mi vida adulta, oír una girar en la puerta del ático significaba que alguien había llegado temprano, un primo había venido del aeropuerto, David había subido con sus hijos, o Robert nos había ganado a los demás para preparar el café. No estaba cambiando las cerraduras porque de repente quisiera un apartamento vacío. Las estaba cambiando porque la bienvenida se había convertido, de alguna manera, en algo que nadie pensaba que necesitaba pedir. El hilo de mensajes seguía moviéndose mientras los días se acercaban a Nochebuena. Me quedé dentro de él y no dije nada. Al principio me pregunté si Jessica sabía que yo estaba allí. Luego, 2 días antes de Navidad, me llegó un mensaje privado de ella. Finalmente se había dado cuenta. Su mensaje era corto y de pánico. Decía que me había añadido por error y me pedía que no reaccionara antes de que pudiera explicarme. Lo leí una vez y luego bloqueé mi teléfono. Ella había estado en el grupo cuando Robert les dijo que me ocultaran la Navidad. Había visto a David sugerir la fecha equivocada. Cualquier explicación que quisiera darme podía esperar hasta después de que yo decidiera lo que estaba dispuesta a escuchar. Esa misma tarde fui al ático. Las habitaciones estaban tranquilas, bañadas por una pálida luz invernal. La larga mesa del comedor estaba donde siempre. La cocina todavía parecía lista para la Navidad familiar que todos creían que sucedería allí. Caminé por el espacio sin tocar mucho, pasando por las habitaciones de invitados que ya se habían asignado a sí mismos y la despensa que habían discutido como si la puerta se abriera simplemente porque siempre lo había hecho. En la entrada principal, probé la nueva cerradura una vez, luego otra vez. El mecanismo giraba suavemente bajo mi mano. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. La nueva cerradura hizo clic. Por primera vez desde que leí esos 47 mensajes, dejé de preguntarme qué debía decir a mi familia. El siguiente movimiento les correspondía a ellos. La Nochebuena llegó con el tipo de frío que hacía que cada ventana de mi condominio se sintiera más delgada de lo habitual. A última hora de la tarde, el cielo sobre Boston ya había comenzado a desvanecerse hacia un gris azulado y las luces de los edificios vecinos parecían más cálidas de lo que realmente eran. Había pasado la mayor parte del día haciendo cosas ordinarias a propósito, lavandería, respondiendo correos electrónicos del trabajo que podría haber ignorado, recalentando sopa que apenas probé. Cada pocas horas, mi teléfono se encendía con otro mensaje del hilo secreto de Navidad, horas de llegada, comida, un recordatorio de Robert de que planeaba llegar al ático primero. Nadie había cambiado nada porque nadie sabía que algo había cambiado. No fui al ático. No tenía interés en estar detrás de la puerta esperando ver a mi familia descubrir lo que había hecho.
La idea me parecía demasiado teatral, demasiado cercana al tipo de confrontación pública que había pasado años evitando. Lo que sea que pasara cuando sus viejos permisos fallaran, quería que pasara porque habían asumido el acceso, no porque yo estuviera allí esperando para humillarlos. La llamada llegó un poco después de las 5. Reconocí el número del edificio y sentí cómo se me tensaban los hombros antes de responder. El conserje mantuvo la conversación en el plano de los hechos. Varios miembros de la familia Whitmore habían llegado llevando comida, regalos y bolsos de noche. Dijeron que siempre habían tenido acceso a la residencia, pero sus permisos de entrada al edificio ya no estaban activos. Sus viejas llaves de la unidad tampoco funcionaban. El personal había verificado la información de propiedad actual y llamaba porque yo ahora era la persona autorizada para admitir invitados. La pregunta era simple: ¿quería que los subieran? Por un momento, miré el oscuro reflejo de la ventana de mi cocina. Mi rostro se cernía débilmente sobre las luces exteriores. 10 días antes, había planeado pasar esa noche con todos ellos. Había imaginado estar de pie en el comedor de la abuela y decirles que el ático era mío mientras les dejaba claro que no estaban perdiendo el lugar. Ahora estaban abajo porque habían intentado celebrar la Navidad allí sin decírmelo. La Navidad estaba ocurriendo. Le dije al conserje que no autorizaba la entrada. Nada más. No le pedí a nadie que los hiciera esperar. No pedí seguridad. No le pedí al personal que repitiera ningún mensaje humillante sobre la propiedad. Simplemente me negué a dejar entrar a personas en una propiedad que nunca habían pedido usar. Mi teléfono empezó a vibrar menos de un minuto después de que terminara la llamada. Jessica fue la primera. Su mensaje privado decía que estaban en el vestíbulo y que su acceso había desaparecido. Antes de que pudiera terminar de leerlo, David escribió en el hilo de Navidad exigiendo saber qué había hecho con las llaves. Susan le siguió con un mensaje sobre los niños que estaban abajo con abrigos, regalos y comida, pidiéndome que no empeorara la situación. Robert llamó. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego volvió a llamar, una y otra vez. La pantalla se apagaba entre llamadas solo por unos segundos. Me senté en la mesa de mi cocina con el teléfono a un lado de la mano, escuchando la vibración traquetear suavemente contra la madera. Una semana antes, podría haber respondido a la segunda llamada por puro reflejo. Robert había pasado la mayor parte de mi vida enseñándole a la familia que la urgencia pertenecía a quien hablara con más certeza. Si llamaba 3 veces, cualquier límite que yo hubiera estado considerando de repente se sentía menos importante que resolver su problema. Esta vez, el problema era el límite. Apareció otro mensaje de David: las viejas llaves eran inútiles. Quería una explicación inmediatamente. Abrí el mismo hilo de grupo donde él había dicho a todos que me dieran la fecha equivocada. Los mensajes más antiguos seguían allí, debajo de los nuevos. La instrucción de Robert. La sugerencia de David. La débil objeción de Jessica. El silencio de Susan. Luego, los días de planificación alegre. No necesitaba explicar nada todavía. Escribí una frase: Feliz Navidad. Parece que se equivocaron de fecha. La envié. Durante varios segundos nadie respondió. Ese silencio fue lo más parecido a la satisfacción que sentí en toda la tarde. Luego, los mensajes empezaron de nuevo. David me acusó de ser vengativa. Susan preguntó si entendía que los niños esperaban la Navidad en el ático. Jessica no me defendió, pero sus mensajes cambiaron hacia lo práctico, tratando de hacer que todos se movieran en lugar de dejar que el vestíbulo se convirtiera en otro campo de batalla. Robert dejó de escribir por completo y volvió a llamar. Yo seguí sin contestar. El hecho de que los niños estuvieran allí me importaba, no habían hecho nada malo. Esa era exactamente la razón por la que no quería que nadie se quedara varado en una acera o atrapado en alguna confrontación entre adultos. En cuestión de minutos, los mensajes dejaron claro que la familia abandonaba el plan del ático y trasladaba la Navidad a la casa de Robert y Susan. David se quejó de tener que volver a empacar la comida. Jessica empezó a coordinar quién iría con quién. Susan mencionó encontrar espacio para los niños. La crisis se volvió un inconveniente en lugar de algo peligroso. Eso fue suficiente.
Puse mi teléfono en silencio y lo dejé boca abajo durante la siguiente hora. La parte más extraña fue lo tranquila que permaneció mi propio condominio. En algún lugar, al otro lado del patio, alguien estaba escuchando música. Podía oler algo a mantequilla de otro apartamento cada vez que la calefacción se encendía. Los sonidos normales de Nochebuena solo agudizaban el hecho de que mi familia ahora se estaba reuniendo a 30 o 40 minutos de distancia, enojada conmigo, dentro de una casa a la que se habían visto obligados a trasladarse porque contaban con una casa que no poseían. Cuando finalmente volví a encender el teléfono, Robert no había dejado ningún mensaje de voz, solo 7 llamadas perdidas. La octava llegó mientras miraba la pantalla. Esta vez respondí. Su voz estaba controlada de la manera en que se ponía cuando el enojo había superado los gritos y se había asentado en el juicio. Me acusó de cerrar la casa de su madre a la familia en Nochebuena. No preguntó por qué. No mencionó el chat grupal secreto. Habló como si el único evento significativo de la noche fuera mi respuesta a lo que ellos ya habían hecho. Lo dejé terminar, luego le dije la verdad más simple, nadie preguntó si podían usarlo. Hubo una pausa, corta pero inconfundible. Robert dijo que nadie había necesitado preguntar. El ático siempre había sido el lugar familiar. La abuela y el abuelo habían construido esa tradición ellos mismos. La gente tenía llaves porque se suponía que las tenía. La frase lugar familiar sonaba diferente ahora que sabía lo que decía el papeleo. La había escuchado durante años como calidez. Robert la estaba usando como autoridad. Le dije que las tradiciones no borraban la propiedad. Me exigió saber qué quería decir. Podría haber esperado. Podría haber guardado el anuncio de la herencia para otro día, cuando todos estuvieran menos enojados. Esa había sido mi instinto la mayor parte de mi vida, esperar hasta que la habitación estuviera más tranquila, hasta que Robert estuviera menos a la defensiva, hasta que Susan estuviera menos preocupada, hasta que David estuviera menos agotado. Siempre había otra razón para no decir algo todavía. Así que lo dije, la abuela me dejó el ático. La transferencia se completó antes de Navidad. Nada llegó a través del teléfono durante varios segundos. Solo podía escuchar la tenue estática de la conexión, y en algún lugar detrás de Robert, el movimiento amortiguado de la gente en su casa. No imaginé nada más allá de eso. No sabía su expresión. No sabía si Susan estaba de pie junto a él o si David había entrado en la habitación. Todo lo que sabía era que el hombre que había estado hablando por encima de mí se había detenido. Cuando finalmente respondió, la incredulidad había reemplazado a la ira. Quería saber por qué su madre me dejaría la casa familiar sin decírselo. Había algo en su voz para lo que no me había preparado, no avaricia, todavía no, sino dolor. Para Robert, el ático nunca había sido solo metros cuadrados, era el lugar donde sus padres recibían a todos, luego el lugar que él había organizado cada vez más después de la muerte del abuelo. Había pasado años comportándose como si el futuro fuera obvio. Yo había pasado años asumiendo lo mismo. Le dije que yo tampoco lo había sabido. Eso no lo calmó. Le dio otro camino. Robert preguntó cuánto tiempo había sabido realmente. Le repetí que me había enterado solo unos días antes. Se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio se sintió menos como shock y más como resistencia. Comenzó a retroceder a través de los años en que los arreglos de vida de la abuela nos habían dividido, recordándome con qué frecuencia lo había desafiado cuando intentaba hacer planes para ella. Luego hizo la pregunta que cambió la forma de toda la conversación, influencié a la abuela. Las palabras dejaron un hueco frío debajo de mis costillas. Le dije que no. Él insistió de todos modos, no con pruebas, sino con la lógica que el dolor ya estaba construyendo para él. Yo había sido la persona que insistía en que la abuela debía decidir dónde vivía. Me había opuesto a Robert cuando quería que la trasladaran antes. Había pasado años hablando de elección y permiso. Ahora el ático me había sido dejado a mí. Desde su perspectiva, dijo, todo de repente parecía diferente, calculado. Terminé la llamada antes de que cualquiera de nosotros dijera algo que no pudiéramos retractar. Unos minutos después, David me envió un mensaje por separado. Quería saber cuánto tiempo había sabido y si realmente esperaba que creyera que el momento era una coincidencia. No le respondí esa noche.
Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono apagado bajo mi palma y comprendí que cambiar las cerraduras había sido la parte fácil. Hasta esa noche, la pelea había sido por la Navidad. Ahora, la herencia había retrocedido y tocado cada argumento que habíamos tenido sobre la abuela. En cuestión de minutos, los mismos recuerdos que yo había vivido ya comenzaban a adquirir un nuevo significado dentro de mi familia. No habían dejado de creer que yo era difícil, estaban a punto de empezar a creer que yo había estado planeando algo todo el tiempo. La mañana de Navidad no se sintió como Navidad. Mi teléfono estaba más silencioso que la noche anterior, pero el silencio no era pacífico. Había dormido mal, despertándome más de una vez con la pregunta de Robert todavía clavada en mi mente, ¿había influenciado a la abuela? No llamé al abogado el día de Navidad, no había ninguna emergencia y no iba a convertir una fiesta en una simplemente porque mi familia había comenzado a reescribir el pasado de la noche a la mañana. La primera mañana hábil después de Navidad, me senté a la mesa de mi cocina con el café enfriándose y pedí solo hechos. Tenía derecho a saber, no lo que la abuela había sentido, no si se había quejado de Robert, y no alguna explicación privada de sus motivos. La respuesta fue estrecha y clara. La designación de beneficiario que me dirigía el ático se había ejecutado aproximadamente 18 meses antes, como parte del plan de sucesión establecido de la abuela. Yo no había participado en el cambio. Después de su muerte, el fideicomisario sucesor había seguido los términos escritos ya existentes y había completado la transferencia específica. Eso era todo lo que el papeleo podía probar. Pero el momento importaba. El cambio se había realizado mucho antes de la muerte de la abuela y después de las peores discusiones sobre cómo debía vivir. Me llevó de vuelta 4 años al periodo en que la preocupación por ella había comenzado a cambiar de forma dentro de nuestra familia. 4 años antes, después de que el abuelo muriera, Robert había cambiado casi de la noche a la mañana. No de una manera cruel, eso habría sido más fácil de reconocer. Se volvió atento. Llamaba a la abuela todas las mañanas. Comenzó a consultar el tiempo antes de que ella fuera a cualquier parte. Aprendió que farmacia entregaba más rápido y que miembro del personal del edificio estaba de guardia por la noche. Si ella mencionaba una bombilla fundida en una lámpara alta o comestibles que había olvidado, Robert trataba el problema como si se lo hubieran asignado directamente a él. Al principio lo admiraba por ello. El abuelo George siempre había sido el que manejaba las pequeñas cosas prácticas en el ático. Recordaba las citas de servicio, se ocupaba de los avisos del edificio y sabía en qué cajón estaban todas las garantías e instrucciones. Después de su muerte, los espacios vacíos que dejó no eran solo emocionales, eran logísticos. Robert se metió en muchos de ellos porque creía que eso era lo que un hijo debía hacer. David y Jessica también intervinieron. Ambos vivían más cerca que yo y sus rutinas se adaptaban a la abuela más a menudo que las mías. David dejaba los comestibles de camino a casa, la llevaba a las citas cuando los horarios coincidían y respondía a las llamadas cuando algo en el apartamento dejaba de funcionar. Jessica se pasaba entre el trabajo y lo que tuviera planeado, a menudo quedándose más de lo que pretendía porque la abuela había encontrado una historia más que contar antes de irse. Mi trabajo me sacaba de la ciudad por temporadas, no constantemente, pero con la suficiente frecuencia como para no ser la persona que recibía todas las llamadas tardías. Esa diferencia importó más de lo que entendí en ese momento. Durante los 2 primeros años después de la muerte del abuelo, la preocupación de Robert se mantuvo principalmente dentro de la forma de ayuda. Luego, la abuela se volvió más lenta en las escaleras, su vista empeoró un poco, dejó de gustarle conducir de noche. Nada de eso borró su independencia, pero cada cambio hizo que Robert estuviera más alerta a lo que podía salir mal. Para 2023, el propio ático había empezado a sentirse como prueba en contra de que ella se quedara allí. Era grande, el edificio estaba concurrido, los ascensores eran fiables hasta que de repente no lo fueron. Durante un periodo particularmente difícil, un problema en el edificio interrumpió gravemente el servicio de ascensores durante varios días. Para la mayoría de los residentes, fue un inconveniente, para la abuela, cambió la facilidad con la que podía entrar y salir y convirtió los recados ordinarios en algo que otras personas tenían que ayudar a gestionar. Robert respondió como siempre lo hacía cuando el miedo entraba en un problema, hizo un plan. Cuando comprendí hasta dónde había llegado, ya había investigado comunidades de personas mayores cerca de él. Había recorrido al menos una sin la abuela. Había comenzado a comparar servicios, transporte,
planes de comidas y disponibilidad. Nada de eso era intrínsecamente incorrecto. La parte que me inquietaba era la forma en que las conversaciones en torno a la abuela dejaron de sonar gradualmente como posibilidades. Comenzaron a sonar como decisiones esperando su cooperación. Recuerdo una tarde en el ático cuando Robert había extendido folletos sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde la abuela había servido cenas de Navidad durante casi 2 décadas estaba cubierta con planos y hojas de precios. David estaba a su lado leyendo uno de ellos. Susan pensó que el lugar que prefería Robert parecía cómodo. Jessica seguía tratando de identificar un compromiso con el que todos pudieran vivir. La abuela estaba sentada a 1 metro de distancia. La gente discutía cuándo podría mudarse antes de que alguien le preguntara si quería hacerlo. La miré a ella en lugar de a los folletos. ¿Qué quiere la abuela? La habitación cambió. No dramáticamente, nadie gritó. La mano de Robert simplemente se detuvo por un momento. Dijo que todos sabíamos cuál era la situación y que esperar hasta que sucediera algo grave sería irresponsable. David estuvo de acuerdo en que la carga ya se había vuelto difícil de manejar. Susan me recordó que todos intentaban mantener a la abuela a salvo. Todas esas cosas podían ser ciertas, ninguna de ellas respondió a mi pregunta. La abuela finalmente lo hizo. Dijo que no estaba lista para irse. Las palabras fueron lo suficientemente silenciosas como para que los argumentos de los demás parecieran de repente exagerados. Sabía que el apartamento se estaba volviendo más difícil, sabía que la gente la estaba ayudando más, sabía que había riesgos, no estaba fingiendo lo contrario. Simplemente no estaba lista. Me puse de su lado de inmediato. Ese fue probablemente el momento en que Robert comenzó a escuchar mis preguntas de manera diferente. Antes de eso, podía decirse a sí mismo que yo era cautelosa. Después de eso, cada vez que preguntaba si la abuela había aceptado algo, él escuchaba una acusación en ello. Si él organizaba una visita, yo preguntaba si ella quería ir. Si hablaba de reducir el tamaño, yo quería saber si ella había decidido que quería conservar. Si él describía un calendario, yo quería saber de quién era el calendario. Una noche, después de que Robert hiciera otro argumento sobre la seguridad, la abuela puso su mano plana sobre la mesa. Pregúntenme lo que quiero antes de decidir lo que es bueno para mí. Nadie respondió de inmediato. Recuerdo a Robert mirando hacia la ventana en lugar de a ella. En ese momento, pensé que la frase había zanjado el asunto. No lo había hecho. Solo aclaró los bandos. David se frustraba cada vez más conmigo porque el principio que defendía no reducía el trabajo práctico. Si la abuela decidía quedarse, alguien tenía que ayudar cuando ella lo necesitara. Alguien tenía que reorganizar horarios. Alguien tenía que atender llamadas tardías. Alguien tenía que cruzar la ciudad cuando el edificio creaba otro problema. Muy a menudo, ese alguien era David. Jessica seguía tratando de suavizarlo todo. Me llamaba después y me decía que Robert estaba preocupado, no controlando. Luego llamaba a Robert y le decía que yo estaba protegiendo a la abuela, no atacándolo. Pasó tanto tiempo traduciendo a todo el mundo que ninguno de nosotros tuvo que aprender a hablar directamente. La solución de Susan era más familiar, me pidió que dejara de desafiar a Robert delante de la abuela porque solo lo hacía más difícil. Recuerdo estar en mi propia cocina durante una de esas llamadas, sosteniendo el teléfono con demasiada fuerza. Pensé que Susan me estaba pidiendo que eligiera la comodidad antes que el derecho de la abuela a decidir. Lo que no escuché fue el agotamiento del resto de la familia. Eso no era lo mismo que decir que tenían razón, pero era algo que me había negado a separar en ese momento. El recuerdo que volvió con más fuerza no fue uno de los argumentos de Robert, sino el de David. Había sido tarde, después de otro día difícil relacionado con el edificio. Se había perdido parte de una noche con su familia porque la abuela necesitaba ayuda. Yo defendía su decisión de permanecer en el ático y David finalmente dejó de fingir que solo estaba molesto. Es fácil defender cada elección cuando no eres tú quien reorganiza su vida en torno a ella. Desestimé la frase casi de inmediato. Para mí, sonaba como un argumento para quitarle la elección a la abuela porque cuidarla era un inconveniente. Sentada sola en la mesa de mi cocina 2 años después, escuché algo diferente en ella, no permiso para controlarla, sino agotamiento.
Por primera vez, me pregunté si David había estado tratando de decirme algo que estaba demasiado ocupada siendo correcta para escuchar. La vieja frase de David permaneció conmigo porque finalmente pude escuchar la parte que había rechazado la primera vez. 2 años antes, la falla del ascensor había durado casi 4 días, llamarlo un apagón lo hacía sonar más limpio de lo que había sido. Un ascensor volvió a un servicio limitado por cortos periodos, luego se detuvo de nuevo. El personal del edificio intentaba gestionar entregas y residentes con problemas de movilidad mientras los contratistas entraban y salían del vestíbulo. La abuela aún podía caminar, pero las escaleras desde su piso no eran una opción razonable. De repente, los comestibles, las citas, los medicamentos e incluso la simple pregunta de si debía salir del apartamento se convirtieron en cosas que alguien más tenía que ayudar a coordinar. Yo había estado en Filadelfia por trabajo cuando comenzó, supervisando la instalación de una exhibición itinerante que no podía simplemente ser abandonada a la mitad. David se encargó de la primera emergencia porque vivía más cerca, salió del trabajo temprano, recogió comestibles, los llevó a través del edificio interrumpido y se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que la abuela tuviera lo que necesitaba. La tarde siguiente, tuvo que reorganizar otra parte de su horario porque ella tenía una cita que se volvió mucho más difícil de manejar con ascensores poco fiables. Su esposa se ajustó a sus hijos. Jessica cambió sus propios planes 2 veces y pasó una noche en el ático porque Robert se preocupaba de que la abuela necesitara algo durante la noche. Sabía la mayor parte de eso en ese momento, saberlo como una lista no era lo mismo que entender lo que se sentía. Recordé a David llamándome desde su coche, su voz aplanada por la fatiga, ya había trabajado un día completo y estaba tratando de averiguar si podía llegar a casa antes de que sus hijos se fueran a la cama. Yo había escuchado mientras revisaba el correo electrónico desde una habitación de hotel rodeada de horarios de envío, notas de iluminación y fotografías de vitrinas esperando ser instaladas. Simpatizaba. Me ofrecía volver tan pronto como mi trabajo lo permitiera. Luego pasé la mayor parte de la conversación discutiendo sobre Robert. El problema del ascensor lo había asustado lo suficiente como para que reviviera inmediatamente la discusión sobre la comunidad de personas mayores. Para Robert, la interrupción era una prueba de que el ático se había vuelto inadecuado para la abuela. Cuando regresé a Boston, él ya había comenzado a hablar como si la conclusión fuera obvia. Yo entré en la conversación familiar lista para defenderla. David entró en ella ya agotado. Esa diferencia había importado en ese momento. Escuché cada queja sobre horarios, recados y llamadas tardías como apoyo a la misma conclusión que Robert quería: la abuela necesitaba irse. Respondí a la conclusión en lugar de a las personas que hacían las quejas. Cuando David dijo que no podía seguir dejándolo todo cada vez que el edificio o la abuela creaban otra emergencia, argumenté que la inconveniencia no podía convertirse en permiso para quitarle su elección. El principio seguía siendo correcto, la forma en que escuché no lo era. Sentada en la mesa de mi cocina esa mañana, pude ver con qué rapidez había colapsado 2 declaraciones diferentes en una. David había estado diciendo: no podemos seguir haciendo esto solos. Yo había escuchado: la abuela ya no debería decidir por sí misma. Esas no eran la misma frase. Esa comprensión no hizo que el chat secreto de Navidad doliera menos. No hizo que mentir sobre la fecha fuera aceptable. No convirtió la presión de Robert en sabiduría. Pero por primera vez pude admitir que había habido una carga real debajo de parte del resentimiento, y yo había estado demasiado a la defensiva para reconocerlo sin temer que estaba rindiendo la autonomía de la abuela. Más tarde ese día, David me contactó. No se disculpó por el mensaje de la fecha equivocada, aún no estaba ni cerca de eso. Su enojo había pasado de las cerraduras a la herencia y me dijo que, desde su perspectiva, todo parecía una recompensa para alguien que había llevado menos del trabajo diario mientras criticaba a las personas que llevaban más. Casi reaccioné como siempre lo había hecho. Tenía una docena de defensas disponibles, tenía un trabajo exigente, había viajado porque el trabajo lo requería, no porque quisiera dejar a los demás con la abuela, había ayudado cuando podía, David había elegido vivir cerca del ático. Robert a menudo había creado una urgencia extra porque trataba cada problema como una prueba de que la abuela debía mudarse. Cada una de esas afirmaciones contenía algo de verdad. Las dejé quedarse dentro de mi cabeza.
Lo que importaba más era la imagen de David sentado en su coche 2 años antes, tratando de decidir si vería a sus hijos antes de acostarse mientras yo le explicaba por qué Robert estaba equivocado. Debería haberte escuchado cuando dijiste que estabas agotado, le dije. Eso todavía no nos daba a ninguno de nosotros el derecho a decidir por ella. La frase no nos dejó a ninguno una victoria fácil. David no se suavizó de repente. No me dijo que finalmente lo había entendido. Siguió enojado porque la propiedad de la abuela había llegado a mí y desconfiaba de lo que significaba el momento. Pero su respuesta cambió de una pequeña manera, dejó de argumentar como si yo hubiera negado su carga por completo. Admitió que su enojo conmigo había crecido en parte porque cada solicitud de ayuda había comenzado a sentirse como una prueba que yo más tarde descartaría. Terminamos la conversación sin resolución. Por una vez, eso no se sintió como un fracaso. Más tarde ese día, Jessica llamó el tiempo suficiente para confirmar que añadirme al hilo privado había sido un accidente. También admitió que sabía que la idea de la fecha equivocada era incorrecta, pero aún describió su silencio como un intento de mantener una Navidad tranquila. Estaba demasiado cansada para convertir esa llamada en una pelea o en un perdón. Lo que me quedó fue el patrón: cuando la confrontación la asustaba, Jessica elegía el silencio primero y lidiaba con el costo después. La conversación trajo a colación otro recuerdo, este de mayo de 2024. Para entonces, la pelea sobre los arreglos de vida de la abuela había durado lo suficiente como para que todos se hubieran asentado en sus posiciones. Robert todavía creía que la mudanza estaba atrasada. David estaba cansado de ser el contacto de emergencia más cercano. Jessica seguía buscando un compromiso. Yo seguía decidida a que la abuela no fuera expulsada simplemente porque al resto de nosotros nos resultaba difícil la incertidumbre. Luego, una tarde, la abuela lo cambió todo al tomar la decisión ella misma. Había ido a verla al ático esperando nada más dramático que un café. Ella ya había comenzado a ordenar algunas cosas prácticas, no exactamente empacando, pero tocando objetos con la atención de alguien que piensa en lo que importaría en un espacio más pequeño. Me dijo que estaba lista. No hubo crisis ese día, ni ambulancia, ni caída, ni discusión a gritos con Robert. Simplemente había llegado al punto en que el apartamento se sentía más grande que la vida que quería seguir manteniendo. Le gustaba la comunidad de personas mayores que había visitado. Le gustaba saber que las comidas y el transporte serían más fáciles. Lo más importante, la decisión ya no se sentía como una fecha límite de otra persona. No discutí. No le recordé lo mucho que había luchado para que se quedara. La ayudé a hablar sobre lo que quería llevar. Ese momento debería haber demostrado algo a todos nosotros, pero para entonces el conflicto familiar se había vuelto demasiado viejo como para desaparecer solo porque la pregunta original había sido respondida. Robert trató la mudanza como una confirmación de que sus preocupaciones habían sido correctas todo el tiempo. David se sintió aliviado. Jessica quería que todos dejaran de revisar el argumento. A mí solo me importaba que la abuela hubiera elegido el momento ella misma. Después de que se mudó, la visité una tarde cuando la luz primaveral aún persistía afuera después de la cena. Su nuevo lugar era más pequeño, más fácil y sorprendentemente alegre. Se había quejado de la alfombra sosa del pasillo, pero le gustaban las ventanas. En algún momento, me dio las gracias por algo que no había esperado agradecer, dijo que le había preguntado qué quería cuando todos, incluidas las personas que la amaban profundamente, se habían asustado lo suficiente como para dejar de escuchar. No acusó a Robert. No dijo que David le había fallado. Entendía por qué habían tenido miedo. Eso fue lo que hizo que la observación se quedara conmigo. El amor, en opinión de la abuela, no protegía automáticamente a las personas de volverse controladoras. A veces, el miedo simplemente las hacía más seguras de que tenían derecho a elegir por otra persona. En ese momento, acepté las palabras de la abuela como un reconocimiento privado de un periodo difícil que finalmente había quedado atrás. Ahora ella se había ido, el ático me pertenecía y el cambio de beneficiario se remontaba a ese mismo periodo general. Todavía no sabía exactamente por qué me había elegido. Por primera vez, sin embargo, me pregunté si su decisión había sido sobre algo más grande que quién debía recibir una propiedad. Para entonces, el momento de la decisión de la abuela había comenzado a importar más que la propiedad misma.
Ella había cambiado el beneficiario aproximadamente 18 meses antes de su muerte, después de que el conflicto familiar sobre sus arreglos de vida ya se había desarrollado y sin mi participación. Eso hacía que la teoría de Robert de un plan de última hora fuera mucho más difícil de sostener. No podía saber todas las razones privadas que la abuela tenía para elegirme, y me negué a inventar una. Solo tenía lo que me había mostrado mientras vivía. El ático estaba destinado a dar la bienvenida a la gente, y después de que se mudó voluntariamente, me había agradecido por preguntar qué quería en lugar de manejarla a través del miedo. Puesto junto al momento, la herencia se sintió menos como una recompensa que como una responsabilidad de preservar la bienvenida sin permitir que la certeza de una persona se convirtiera en la decisión de todos los demás. Robert volvió a llamar esa noche. Esta vez había menos acusación en su voz y más agotamiento. La Navidad había pasado, pero la herencia no se había asentado en algo que él pudiera aceptar. Claramente había estado pensando en ello, quizás durmiendo tan mal como yo. Lo que finalmente dijo fue más revelador que cualquier cosa que yo pudiera haber adivinado. Para él, para Robert, la decisión de la abuela significaba que su propia madre me había confiado la casa que él creía haber pasado años protegiendo. No lo enmarcó como dinero, no pidió un porcentaje ni amenazó con impugnar nada. Lo que le dolió fue el juicio que creía que contenía la elección. Él había sido quien la había visitado después de la muerte del abuelo, se había preocupado por el edificio, las escaleras, las llamadas tardías, el futuro. Había creído que estaba haciendo lo que un hijo responsable debía hacer, y ahora la casa en el centro de esa responsabilidad había ido a la hija que más a menudo lo había desafiado. Pude escuchar lo personal que era. Dijo que yo siempre había tenido el lujo de preguntar lo que la abuela quería porque no era yo quien imaginaba las consecuencias si algo salía mal. Me recordó que David y Jessica habían reorganizado sus vidas repetidamente. Robert también había llevado su propia versión de esa carga, incluso cuando su ayuda venía envuelta en presión. Por una vez, lo dejé terminar. Ahora podía reconocer la versión más sólida de su caso. Robert había estado asustado, y David y Jessica habían llevado cargas que yo no siempre había visto claramente. Nada de eso le daba a nadie el derecho de decidir la respuesta de la abuela por ella, y nada de eso justificaba mentirme sobre la Navidad. Cuando Robert hizo una pausa, le dije esa distinción sin intentar borrar lo que él había llevado. Robert se quedó en silencio ante eso, luego volvió a la misma defensa que había estado usando desde Nochebuena, dijo que la familia había necesitado una noche tranquila, dijo que cada conversación que involucraba a la abuela se había convertido en una discusión porque yo no podía dejar pasar nada. Todavía hablaba como si excluirme hubiera sido una herramienta desafortunada utilizada en servicio de la paz, en lugar de una decisión con su propia crueldad. Dejé de intentar que estuviera de acuerdo conmigo. Durante la mayor parte de mi vida, me había quedado demasiado tiempo en las discusiones familiares porque creía que la redacción correcta eventualmente haría que todos entendieran. Esta vez pude escuchar donde había terminado la escucha de Robert. Le dije que el ático seguiría siendo mío y que el acceso automático no regresaría. No me amenazó ni impugnó la transferencia. Hizo algo más tranquilo, se retiró. En cuestión de días, comencé a escuchar la nueva versión indirectamente. Robert les dijo a Susan, David, Jessica y otros parientes que el ático era mío ahora y que debía permitírseme tenerlo. Dejó de hablar de futuras reuniones allí. No pediría usarlo porque pedir en sí mismo le parecía aceptar una versión de la familia en la que no creía. Ahora es la casa de Ashley. Que ella la tenga. La frase me llegó a través de Jessica. Sonaba generosa hasta que comprendí lo que significaba. Robert estaba convirtiendo su negativa en una postura familiar. Si pedir usar el ático significaba aceptar mi límite, entonces, en su mente, la respuesta era que nadie debía pedirlo. Al principio, varios parientes siguieron su ejemplo simplemente porque evitar el conflicto era más fácil, y la casa quedó sin usar. El silencio creció lo suficientemente lento como para que no lo notara en la primera visita. Fui allí a principios de enero para ocuparme de asuntos ordinarios de propiedad y me quedé más tiempo de lo que pretendía. El sol invernal entraba por las ventanas en un ángulo que hacía que las habitaciones parecieran casi intactas. La cocina estaba limpia, las habitaciones de invitados estaban vacías, la larga mesa del comedor no tenía nada excepto la luz de las ventanas. Había pensado que cambiar las cerraduras obligaría a mi familia a entender que el acceso requería permiso. No había esperado que respondieran desapareciendo.
Por primera vez desde que la abuela me dejó el ático, me quedé en medio del lugar que ella había construido alrededor de la familia y no escuché absolutamente nada. La casa que ella me confió para preservar se había quedado vacía. La soledad duró más de lo que esperaba. Al principio, lo traté como una reacción temporal. Robert estaba enojado, los demás avergonzados, y todos acababan de pasar las vacaciones viendo cómo un conflicto familiar se convertía en otro. Asumí que alguien finalmente preguntaría si el ático estaba disponible para un cumpleaños, una estadía de una noche, una cena en el centro. Durante casi 20 años, siempre había habido una razón para que alguien lo usara. Enero pasó sin que hubiera ninguna. Seguí yendo porque la propiedad creaba responsabilidades ordinarias a las que no les importaba si una familia estaba hablando. Revisé el correo, me reuní con el personal del edificio cuando algo necesitaba atención, me aseguré de que se manejaran los servicios públicos y el seguro, y caminé por habitaciones que alguna vez habían parecido demasiado llenas para albergar a todos cómodamente. El silencio no era dramático, eso era lo que lo hacía difícil. Nada estaba roto, ningún mueble había sido volcado, no había evidencia de una guerra familiar, excepto la ausencia de personas que alguna vez se habían comportado como si el lugar no pudiera funcionar sin ellos. La mesa del comedor era lo que más me molestaba. La abuela la había comprado porque odiaba separar a las personas en diferentes habitaciones durante las vacaciones. Era lo suficientemente larga para que los niños se apretaran entre los adultos y aún dejara espacio para los platos en el centro. Ahora me quedaba en un extremo de ella mientras la luz del sol se movía lentamente por la madera y me preguntaba si mantener el ático tenía algún sentido si la familia se negaba a entrar. Por primera vez, venderlo dejó de parecer impensable. La idea llegó en silencio, un corredor podría manejar el lado práctico, yo podría vender, invertir las ganancias y eliminar el centro físico de un conflicto que ninguno de nosotros parecía capaz de separar del dolor. Ya tenía mi propio condominio, no necesitaba una segunda casa en Boston, especialmente una lo suficientemente cara como para que mantenerla requiriera decisiones reales sobre el dinero. La abuela me había dejado algo valioso, pero el valor no hacía desaparecer los gastos de mantenimiento. Vender resolvería muchos problemas, no más discusiones sobre llaves, no más preguntas sobre quién tenía derecho a organizar qué, no más Robert diciéndole a la gente que el ático se había convertido en un símbolo de mi control. No más caminar por habitaciones vacías preguntándome si había conservado un hogar familiar o simplemente había heredado un campo de batalla. Me quedé con la posibilidad durante varios días. Lo que me detuvo no fue la nostalgia, fue el recuerdo de la abuela después de que se mudó. Ella no luchó por permanecer en el ático para siempre, una vez que estuvo lista, lo dejó voluntariamente. Eso me había enseñado algo que casi me había perdido, respetar un lugar no significaba negarse a cambiar nada al respecto. Pero vender porque el resto de nosotros lo habíamos convertido en un arma se sentía diferente. Permitiría que el conflicto decidiera el futuro del hogar tan completamente como lo habían hecho las viejas suposiciones de Robert. Antes de tomar cualquier decisión, Jessica me pidió que la viera. Nos reunimos en el ático porque dijo que no quería tener la conversación a través de otra pantalla. Llegó al vestíbulo sin preguntar si su antiguo acceso había sido restaurado, en cambio, me llamó y esperó hasta que la autoricé a subir. Ese pequeño detalle hizo más para suavizarme que cualquier cosa que pudiera haber dicho en el ascensor. Cuando entró por la puerta, miró a su alrededor como si las habitaciones familiares se hubieran vuelto desconocidas simplemente porque había entrado de manera diferente. No pidió su llave de vuelta. No comenzó con una explicación sobre Robert. Se quedó junto a la encimera de la cocina por un largo momento antes de decir la frase que necesitaba de ella, sabía que estaba mal y me quedé en el chat de todos modos. No culpó a Robert ni a David, y no me pidió que borrara la semana porque finalmente había reconocido su parte en ello. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que la confianza tendría que regresar a través del comportamiento. Cuando se fue, volvió a llamar desde el vestíbulo en lugar de asumir que podía volver cuando quisiera. Unos días después, Susan se puso en contacto. La diferencia fue que vino sola. Durante años, casi todas las conversaciones difíciles con ella se habían enmarcado en torno a Robert. Ella quería que yo entendiera su estrés, sus intenciones, su temperamento, su dolor. Incluso cuando no estaba de acuerdo con él, usualmente se acercaba a mí como la persona con más probabilidades de ceder. Esta vez no me pidió que fuera razonable. Admitió algo que sonó casi peor por lo ordinario que era,
la familia se había acostumbrado a pedirme que absorbiera la incomodidad porque yo era la persona con menos probabilidades de explotar. Robert se volvía más difícil cuando se le desafiaba. David podía enojarse. Jessica se retiraba. Yo usualmente me callaba, así que la gente seguía empujando el dolor hacia la persona que hacía menos ruido al respecto. Susan había pasado años llamando a eso mantener la paz. Sentada frente a ella en mi condominio, pude ver lo cansada que la había dejado también ese hábito. Ella no había inventado el comportamiento de Robert, pero se había organizado alrededor de él durante tanto tiempo que proteger la habitación del conflicto se había vuelto más importante que preguntar quién seguía pagando por esa protección. Ser más fácil de herir nunca hizo que herirme fuera aceptable. Eso fue todo lo que dije directamente. Susan bajó la mirada. No discutió. Después de esa conversación, algo sutil cambió. Comenzó a contactarme sin adjuntar la opinión de Robert a cada frase. No me decía lo que él pensaba sobre el ático a menos que yo preguntara. Dejó de intentar llevar su enojo a habitaciones donde él no estaba presente. David tardó más. Cuando finalmente me contactó, no se disculpó de inmediato, eso habría sido impropio de él y, sinceramente, menos creíble que lo que sucedió. En cambio, admitió que la frase de la fecha equivocada había sido su idea y que parte de él había querido que me sintiera excluida porque había pasado años creyendo que su propio agotamiento no me importaba. Comprendí el motivo sin excusar el acto. Cuando le dije eso, dijo que sabía que no era una reconciliación cálida, pero que era la primera vez que asumía la crueldad sin esconderla dentro del enojo de Robert. Para febrero, dejé de pensar en el ático como un problema que necesitaba eliminar. Decidí no venderlo. También decidí no restaurar el antiguo sistema. La decisión vino con un límite claro: el ático seguiría disponible para reuniones familiares, pero nadie tendría acceso permanente e incuestionable. Los parientes podían solicitar usarlo y yo podía invitarlos. No estaba tratando de formalizar la vida familiar, estaba terminando la suposición de que solo el hábito concedía autoridad. Roberto odiaría la distinción, pero estaba empezando a creer que un hogar familiar podía sobrevivir un límite mejor de lo que podía sobrevivir a la posesión. Aún no sabía si Robert lo aceptaría, pero sabía que la primera prueba de la nueva regla no podía ser otra Navidad, ya se había vinculado demasiado a esa noche. Quería algo conectado con la abuela sin convertir su recuerdo en otra discusión. Cuando el invierno comenzó a aflojar su agarre en Boston, supe cuál sería la primera reunión: su cumpleaños. Cuando la primavera llegó a Boston, había dejado de pensar en el cumpleaños de la abuela como una fecha que necesitaba sobrevivir. Ella habría cumplido 86 años. La idea de reunirnos en el ático me llegó sin ceremonia. No quería un servicio conmemorativo. No quería fotografías enmarcadas dispuestas como prueba de que todos la habíamos amado correctamente, la abuela habría odiado la solemnidad de eso. Lo que quería era más simple: comida en la mesa, gente contando las historias que la hacían reír en lugar de las que nos hacían parecer nobles, y una noche en el lugar que ella había construido alrededor de la familia. También sería la primera prueba real de las reglas que había establecido después de Navidad. Esa parte me asustaba más de lo que esperaba. Cambiar el acceso había sido fácil porque había estado respondiendo a algo que ya me habían hecho. Ser anfitriona era diferente: ser anfitriona significaba elegir abrir la puerta de nuevo. Envié las invitaciones individualmente. Eso fue intencional. Durante la mayor parte de mi vida adulta, los planes familiares se habían movido a través de una corriente central: Robert sugería algo, Susan lo confirmaba y el resto de nosotros nos adaptábamos a la decisión. Incluso cuando nadie pretendía hacer daño, la familia decidió generalmente significaba que suficientes personas habían dejado de objetar. Esta vez, nadie respondía por nadie más. Le envié a Jessica la fecha y la hora y le pregunté si quería venir. Le envié a Susan su propia invitación. Le envié una a David por separado. También le envié una a Robert. Cada mensaje contenía la fecha correcta. Ese detalle era lo suficientemente pequeño como para sentirse infantil si lo miraba demasiado tiempo, así que no lo convertí en una broma. No estaba interesada en recrear la Navidad desde el lado opuesto. Simplemente les di a todos la información que necesitaban y les pedí a cada persona que decidiera por sí misma. Jessica respondió primero, dijo que sí en una hora.
Susan respondió más tarde esa noche. Su mensaje fue breve, pero un detalle importaba: escribió solo por sí misma, no tu padre y yo, ni explicación de lo que pensaba Robert, ni sugerencia de que necesitaba verificar si asistir lo molestaría. Ella iba. David tardó casi 2 días. Esperaba silencio o una negativa práctica, algo sobre el horario de los niños o el trabajo. En cambio, finalmente aceptó. No preguntó si su vieja llave funcionaba. No mencionó el acceso en absoluto. Robert no respondió durante los primeros días. Revisaba mi teléfono más a menudo de lo que quería admitir, cada notificación desviaba mi atención de lo que estaba haciendo y cada vez me decía a mí misma que solo me aseguraba de no haber perdido un mensaje de trabajo. Lo estaba esperando. Ese hábito era más antiguo que la Navidad. Robert siempre había hecho que el silencio se sintiera como un asunto pendiente. Si dejaba de responder después de una discusión, todos los demás eventualmente encontraban una razón para contactarlo. Susan suavizaría algo. Jessica intentaría reabrir la conversación. Yo empezaría a preguntarme si había sido demasiado rígida. Esta vez no lo perseguí. La invitación estaba allí, también lo estaba la elección. Una semana antes del cumpleaños de la abuela, David llamó con una pregunta práctica: sus hijos tenían una actividad temprano a la mañana siguiente y quedarse en el ático durante la noche haría el horario más fácil que conducir a casa tarde y volver a la ciudad. Preguntó si eso estaba bien. La pregunta me tomó tan desprevenida que caminé hacia la ventana antes de responder. Abajo, el tráfico se movía por una intersección resbaladiza por la lluvia de primavera. Durante años, David había usado las habitaciones de invitados siempre que los eventos familiares lo hacían conveniente. Nadie le había preguntado a la abuela cada vez porque ella había fomentado el hábito, y luego el hábito se convirtió en algo que ninguno de nosotros examinaba. Ahora él estaba preguntando. Le dije que sí. Hubo una breve pausa en la línea. Ninguno de los dos señaló lo que acababa de pasar. No era necesario. Él había preguntado. Yo había respondido. Nada se le había quitado en el intercambio. Esa era la parte que deseaba que Robert pudiera entender. La semana de la reunión, Susan me llamó desde su propio teléfono y por primera vez me dijo claramente lo que Robert había decidido sin convertir su decisión en una petición: no vendría. Según Susan, él creía que el ático se había convertido en un lugar donde todo sucedía según mis reglas ahora. Pensó que asistir significaría aceptar que la familia tenía que pedir permiso para usar una casa que nunca había funcionado así antes. Luego sugirió que Susan también reconsiderara ir. La versión antigua de ella me habría llamado después y me habría preguntado si podía hacer una excepción. Podría haberlo enmarcado como una forma de evitar avergonzar a Robert. Podría haberme recordado que el cumpleaños de la abuela se suponía que era sobre la curación. En cambio, Susan le dijo que ya había aceptado mi invitación. Ella iba. Jessica hizo la misma elección cuando Robert habló con ella. David también. Ninguno de ellos declaró su independencia en una revuelta familiar dramática, simplemente respondieron por sí mismos. Eso fue suficiente. Por primera vez que recordaba, la negativa de Robert siguió siendo la negativa de Robert, no se convirtió automáticamente en la postura de la familia. La mañana del cumpleaños de la abuela llegué temprano al ático. La primavera había suavizado la ciudad fuera de las ventanas, los árboles muy abajo tenían el primer verde real de la temporada y la luz ya no tenía el duro filo invernal que recordaba de Navidad. Abrí algunas ventanas el tiempo suficiente para que el aire fresco circulara por las habitaciones, luego las cerré antes de que el apartamento se enfriara demasiado. Mantuve la reunión simple, sin exhibición conmemorativa, sin plan de asientos formal, sin discurso esperando en la mesa del comedor. Las habitaciones ya contenían suficiente de la abuela sin convertirlas en un museo de su vida. La forma de la cocina era suya, la forma en que la luz de la tarde cruzaba el comedor era suya, el hecho de que todavía supiera que armario contenía los tazones de servir más grandes era suyo. Había pasado suficientes años trabajando en museos para conocer la diferencia entre preservar algo y congelarlo. Quería el ático vivo. Se suponía que Jessica llegaría primero con Susan no mucho después. David y su familia llegarían más tarde y se quedarían a pasar la noche. Unos 25 minutos antes de la hora que les había dado a todos, justo cuando terminé de arreglar la comida en la cocina,
sonó el teléfono del edificio. El sonido me detuvo más completamente de lo que debería haberlo hecho. Por un segundo asumí que Jessica había llegado temprano. Respondí, el conserje me dijo que había un huésped abajo pidiendo subir, luego me dio el nombre, Robert Whitmore. No me moví. Robert había recibido la misma invitación que todos los demás. La había ignorado. Le había dicho a Susan que no asistiría. Había intentado persuadir a los demás para que no vinieran, y ahora estaba abajo. El conserje no describió su rostro ni su estado de ánimo, no me dijo si Robert estaba enojado, avergonzado o llevando algo. El personal del edificio no tenía ninguna razón para convertir esto en un drama familiar. Tenían a un hombre en el vestíbulo sin acceso permanente y a una propietaria arriba que podía decidir si entraba. Eso era todo. 4 meses antes, Robert habría atravesado el edificio sin que me llegara una llamada, su acceso lo habría llevado arriba antes de que yo supiera que había llegado. Ahora estaba en la misma posición que cualquier otro huésped, no tenía llave, ni permiso permanente, ni la certeza de que ser mi padre era suficiente. Me quedé junto a la mesa del comedor de la abuela con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el débil zumbido del sistema del edificio en la línea. Luego el conserje me hizo la única pregunta que importaba, ¿le gustaría que le subiera a su padre? Sí, dije. Súbale. La respuesta no se sintió como una rendición, se sintió como lo contrario. 4 meses antes, Robert había esperado que el ático se abriera para él porque siempre lo había hecho. Ahora yo estaba eligiendo dejarlo entrar, sabiendo que podría haber dicho que no, y sabiendo que él también lo entendía. Dejé el teléfono del edificio y me quedé en la cocina mientras el ascensor hacía su lenta subida. Mis manos estaban firmes, pero me di cuenta de pequeñas cosas que no había notado un minuto antes, el motor del refrigerador, el tenue olor a café, el suave rasguño de una rama de árbol contra una de las ventanas. Había imaginado conversaciones con Robert docenas de veces desde Navidad, ninguna de esas versiones imaginadas importaba ahora. Cuando las puertas del ascensor se abrieron fuera de la unidad, escuché sus pasos antes del golpe. Eso solo se sentía desconocido. Robert no había llamado a esa puerta en años. La abrí. Parecía más viejo que en Navidad, no dramáticamente, no lo suficiente como para que nadie más lo notara quizás, pero el dolor se había asentado en las líneas alrededor de su boca. Llevaba el mismo abrigo oscuro que solía usar durante los inviernos de Boston y principios de primavera, aunque el día era lo suficientemente cálido como para haberlo dejado desabotonado. Entró solo después de que me hice a un lado. No hubo abrazo. Miró hacia el comedor donde ya había puesto vasos y platos para la reunión de cumpleaños de la abuela. Sus ojos recorrieron la habitación lentamente, los recuerdos que cruzaron su mente le pertenecían a él. No intenté narrarlos por él. Por un rato, ninguno de los dos habló. Luego, Robert me dijo por qué había venido. La Navidad, dijo, no había comenzado como un plan para castigarme. En su mente, había comenzado como un intento de pasar una festividad sin volver a la misma pelea por la abuela. Su muerte había dejado expuestos de nuevo todos los viejos desacuerdos, y él creía que mi presencia convertiría la noche en otro juicio sobre todo lo que él había hecho durante sus últimos años. Había querido una prueba de que la familia aún podía estar junta sin reabrir esa cuestión. La lógica sonaba peor cuando se hablaba meses después, Robert parecía saberlo, aunque todavía se resistía a nombrar el problema más grande. No dijo que había estado controlando. No dijo que la abuela había tenido razón y él se había equivocado. Habló en cambio de presión, responsabilidad, miedo. Había pasado años imaginando la llamada telefónica que le diría que algo le había pasado a su madre mientras estaba sola. Cada falla del ascensor, cada cita perdida, cada día difícil en ese enorme apartamento se había sentido como una prueba de que esperar tenía un costo, y cada vez que intentaba actuar, yo lo había desafiado. Dijo que después de suficientes años, mi presencia misma comenzó a sentirse como una acusación. Por eso había querido una Navidad sin mí, no porque creyera que ya no era su hija, insistió, sino porque quería una noche en la que no tuviera que sentir que toda la familia estaba decidiendo en silencio si había fallado a su madre. Escuché hasta que terminó. La antigua yo habría empezado a corregir detalles a mitad de la conversación. Le habría recordado que la abuela finalmente se mudó voluntariamente, que yo nunca me había opuesto a la vida en una residencia de mayores en sí,
que la preocupación no justificaba organizar la vida de otra persona. Esas cosas seguían siendo ciertas, pero había aprendido lo suficiente desde Navidad como para saber que escuchar su miedo no requería aceptar lo que él hizo con él. «Se te permitió tener miedo», le dije. «Se te permitió pensar que la abuela estaba tomando una mala decisión». La mandíbula de Robert se tensó ligeramente. Continué antes de que la conversación pudiera convertirse en otra discusión sobre si sus miedos habían sido razonables. No se te permitió decidir su respuesta antes de que ella la diera, y no se te permitió borrarme de la Navidad porque me negué a estar de acuerdo contigo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros sin necesidad de adornos. Robert desvió la mirada. Por una vez, no sentí el silencio mientras se acercaba la hora programada de la reunión. El primer golpe vino del pasillo. Jessica llegó, visiblemente sorprendida al encontrar a Robert allí. Susan la siguió, luego David, mientras su esposa e hijos todavía estaban en camino. Su llegada fue normal. Lo que cambió fue lo que sucedió después de que entraron. Robert había pasado años hablando como si existiera una única postura familiar una vez que él la afirmaba con suficiente firmeza. Esta vez, Susan, Jessica y David no le permitieron reunir sus voces en la suya. Susan reconoció su propia parte en proteger la paz a mi costa. Jessica no repitió toda su disculpa, simplemente dejó claro que Robert podía hablar por sí mismo, no por ella. David todavía defendía el hecho de que su agotamiento había sido real, pero asumió el mensaje de la fecha equivocada como su crueldad, no como algo que la familia le había obligado a escribir. Robert miró de uno a otro. No hubo una revuelta dramática ni un veredicto unánime en su contra. Simplemente ya no había una única opinión familiar que él pudiera reclamar. Fue entonces cuando declaré el futuro del ático tan simplemente como pude: el hogar seguiría disponible para reuniones familiares, pero el viejo sistema había terminado. Sin acceso permanente e incuestionable, sin programar eventos allí antes de preguntar y sin usar el hogar para decidir quién contaba como familia. David y Jessica aceptaron el límite como algo práctico en lugar de punitivo. Robert no lo hizo. Para él, el cambio seguía sintiéndose como una prueba de que el hogar familiar se había convertido en mío de una manera que lo separaba de todos los demás. Pude ver que no estaba listo para entender la distinción que la abuela había pasado años tratando de hacer. Pedir permiso no destruía la pertenencia, impedía que la pertenencia se convirtiera en un derecho. Dejé de esperar que lo entendiera esa tarde. Lo que sí me dio fue más pequeño: admitió que darme la fecha equivocada había sido cruel. Dijo que la Navidad nunca debería haberse usado para castigarme por la pelea por la abuela. Eso importaba. No era todo, todavía defendía la mayoría de las decisiones que había tomado por la abuela como acciones de un hijo responsable, todavía creía que yo subestimaba lo que habría pasado si algo hubiera salido mal, no estaba listo para llamar control a su comportamiento. No convertí la responsabilidad parcial en una reconciliación completa solo porque quería que el día terminara ordenadamente. Su llave no fue devuelta. Finalmente, Robert volvió a mirar hacia el comedor. Los platos esperaban. La reunión de cumpleaños de la abuela aún no había comenzado, pero la habitación ya había cambiado de una manera que ella probablemente habría entendido mejor que cualquiera de nosotros. Robert dijo que no se quedaba. No podía sentarse en una reunión familiar bajo reglas que todavía creía que eran incorrectas. No discutí. Cogió su abrigo, caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano cerca del marco, como si el hábito esperara algo de la vieja cerradura que ya no estaba allí. Luego se fue. Nadie lo siguió. Susan se quedó muy quieta durante unos segundos, pero no recogió sus cosas. Jessica permaneció junto a la encimera de la cocina. David exhaló lentamente y fue a comprobar a qué hora llegarían su esposa e hijos. El día no se derrumbó porque Robert había decidido no participar. Esa podría haber sido la cosa más importante que cualquiera de nosotros aprendió. Unos minutos después, llevé la comida a la mesa. No hicimos discursos sobre la abuela. Comimos. Recordamos la ridícula forma en que solía sobreestimar la cantidad de postre que una familia necesitaba. Jessica contó una historia que hizo reír a Susan más fuerte de lo que la había oído desde noviembre. Cuando llegaron los hijos de David, el apartamento volvió a ser ruidoso. Robert no había cambiado lo suficiente como para quedarse,
pero el resto de nosotros finalmente habíamos demostrado algo que él se había negado a imaginar durante años: la familia podía reunirse, tomar decisiones, recordar a la abuela y seguir adelante sin que su decisión se convirtiera automáticamente en la regla de todos los demás. A principios de verano, el ático ya no se sentía vacío, pero tampoco se sentía reparado. Esa distinción importaba. Habían pasado varias semanas desde el cumpleaños de la abuela. Robert y yo hablábamos rara vez y, cuando lo hacíamos, nuestra conversación se mantenía en terreno seguro. Había admitido que excluirme de la Navidad y darme deliberadamente la fecha equivocada había sido cruel. No había ido más allá. Todavía creía que la mayor parte de lo que había hecho durante los últimos años de la abuela había sido necesario, y yo ya no intentaba forzarle una admisión mayor antes de que fuera capaz de hacerla. La distancia entre nosotros seguía siendo la misma, lo que cambió primero fueron cosas más pequeñas. Jessica dejó de usar a Susan como intermediaria cada vez que los planes cambiaban. Si quería saber si yo estaba disponible, me preguntaba a mí. Si necesitaba algo, llamaba directamente en lugar de intentar primero determinar qué pensaba Robert, que crearía menos conflicto. Ninguno de esos intercambios fue lo suficientemente dramático como para convertirse en historias por sí solos, lo cual probablemente era la razón por la que confiaba más en ellos. Susan también cambió. Durante años, las conversaciones difíciles con ella a menudo habían terminado con alguna versión de la misma petición: ¿podría ser yo la persona más madura? ¿Podría dejar pasar algo? ¿Podría entender que Robert estaba bajo presión? Esa frase desapareció. Ella todavía lo amaba, todavía vivía con él, no se había vuelto contra su marido por mi culpa y yo no quería que lo hiciera. Lo que cambió fue más simple: dejó de tratar su incomodidad como una responsabilidad que pertenecía automáticamente a todos los demás. El progreso de David fue más lento y casi totalmente práctico. Una tarde me contactó porque unos parientes podrían venir a Boston más tarde ese año y quería saber si el ático podría estar disponible para ellos. No me dijo qué fechas ya se habían decidido, no asumió que las habitaciones de invitados estaban abiertas porque solían estarlo, preguntó si lo consideraría. Revisé mi horario antes de responder. Esa pequeña pausa una vez habría parecido absurda en una familia donde el acceso había operado principalmente por costumbre, ahora se sentía normal. No hubo discusión cuando le dije que podríamos concretar las fechas más cerca de la visita. Para entonces, había comenzado a pensar en usar el ático nuevamente para algo deliberadamente ordinario: ni otro memorial, ni otra prueba familiar simbólica, ni Navidad. Invité a todos los que quería allí para un simple almuerzo de principios de verano. Jessica vino, Susan vino, David y su familia fueron invitados. Su esposa planeaba llegar antes que él porque David tenía que resolver un pequeño problema de horario con los niños primero. No había un propósito formal más allá de comer juntos en un lugar que había pasado demasiado tiempo cargando el peso de cada discusión sin resolver que teníamos. No invité a Robert. Esa decisión fue más difícil de lo que esperaba. Durante varios días consideré enviarle la invitación simplemente porque no hacerlo se parecía demasiado a la Navidad al revés. Esa similitud me molestó lo suficiente como para que examinara la diferencia cuidadosamente. Robert me había excluido para castigar el desacuerdo y luego había mentido para poder usar una casa que asumía que se abriría para él de todos modos. Yo no estaba tratando de castigarlo, estaba reconociendo dónde se encontraba realmente nuestra relación. Él había venido al cumpleaños de la abuela, había admitido un error específico, luego se había ido porque todavía rechazaba los límites bajo los cuales operaba el ático ahora. En las semanas posteriores, no había hecho nada que sugiriera que quería construir algo diferente conmigo. Una invitación no era una obligación que yo debía simplemente porque compartíamos sangre, así que no envié una. Tampoco les pedí a Susan, Jessica o David que eligieran entre nosotros. Podían ver a Robert cuando quisieran, no tenían que estar de acuerdo con mi decisión para venir a almorzar. El día en sí fue casi decepcionantemente normal, eso era exactamente lo que quería. Jessica llegó llevando comida que claramente había comprado en lugar de fingir que la había cocinado. Susan la corrigió sobre cuánto debía ir al refrigerador, luego se contuvo a mitad de la frase y se rió. La esposa de David llegó antes que él y me ayudó a poner los platos mientras esperábamos a los demás. Nadie discutió sobre la Navidad, nadie discutió sobre la herencia, nadie preguntó si Robert debería haber estado allí. Durante un tiempo, los sonidos más fuertes en el apartamento fueron las puertas de los armarios, los platos chocando contra la encimera y Jessica quejándose de que la abuela, de alguna manera,
Tenía 3 tazones de servir casi idénticos en tamaño y aún insistía en que cada uno tenía un propósito diferente. El ático había cambiado sin volverse irreconocible. Eso me complació más de lo que esperaba. Me había preocupado que los límites formalizaran el lugar, que todos empezaran a actuar como invitados en un museo, con miedo de tocar algo sin permiso por escrito. En cambio, una vez que pasó la primera incomodidad, la gente se movió por la cocina de forma natural. Susan sabía dónde estaban las cosas. Jessica abrió el armario equivocado 2 veces. La esposa de David puso las bebidas en el refrigerador sin preguntarme dónde debía ir cada botella. El respeto no requería ceremonia, requería saber que había otra persona al otro lado de la decisión. Mi teléfono vibró poco antes de que planeáramos comer. David se retrasaba, una de las actividades anteriores de los niños había durado más de lo esperado y ahora traía a los 2 niños con él. Su esposa leyó el mensaje por encima de mi hombro y negó con la cabeza con la diversión cansada de alguien que había experimentado el mismo problema de horario 100 veces. Años antes, ese tipo de inconveniente podría haberse convertido en otra historia sobre David preocupándose más que el resto de nosotros. Esa tarde, era simplemente la vida. Esperamos. Los niños llegaron con el suficiente ruido como para anunciarse antes de que yo llegara al recibidor, pero no entraron por la puerta. Sonó el timbre. Me detuve medio segundo. David todavía conocía el ático mejor que la mayoría de la gente. Durante años había llevado una llave permanente. Había entrado con comestibles, regalos de Navidad, niños, bolsas de noche y todo lo que la abuela le había llamado para arreglar. Hubo un tiempo en que tocar el timbre habría parecido casi ridículo. Ahora podía escuchar a los niños al otro lado de la puerta, impacientes y hablando unos sobre otros. David no intentó abrir la manija. No llamó para decirme que estaba afuera. Simplemente esperó. Caminé hacia la puerta. Había habido meses en que pensé que la historia era sobre cerraduras, luego sobre el ático, luego sobre demostrar que Robert estaba equivocado. En verano ya no necesitaba que ninguna de esas explicaciones estuviera completa. David había estado realmente sobrecargado. Jessica había evitado el conflicto hasta que la evasión se convirtió en complicidad. Susan había protegido la incomodidad de Robert pidiendo a las personas más calladas que la absorbieran. Robert había amado a su madre y aún así había permitido que el miedo se endureciera en certeza. Yo había defendido la autonomía de la abuela mientras a veces no escuchaba el costo que otros estaban asumiendo. Ninguna de esas verdades hacía aceptable el engaño de Navidad. Ya no necesitaba un villano claro ni una víctima perfecta para confiar en mis propios límites. Mantener el ático era una elección real con costos financieros y emocionales, y la estaba haciendo con los ojos abiertos. Extendí la mano hacia la puerta y la abrí. David estaba allí con sus hijos, ligeramente sin aliento por el retraso que los había seguido por la ciudad. Un niño se adelantó antes que él, ya hablando de tener hambre. David se hizo a un lado para dejarlos entrar, luego lo siguió solo después de que abrí la puerta lo suficiente. No hubo disculpa adjunta al momento, ningún discurso, nadie mencionó su vieja llave. Susan llamó desde el comedor que la comida se estaba enfriando y los niños se apresuraron hacia ella. David cerró la puerta detrás de él y llevó lo que había traído a la cocina. En cuestión de minutos, el apartamento volvió a ser ruidoso. La abuela había pasado años enseñándonos que un hogar familiar era un lugar al que la gente podía volver. Finalmente comprendí la parte que habíamos pasado por alto, volver seguía significando pedir a la persona de dentro que abriera la puerta.